Muy bien, buenas tardes, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso, hoy nos encontramos con Lourdes. Bienvenida, Lourdes, ¿cómo estás? Hola, hola Jorge, muy contenta y agradecida de estar aquí en Bueno, este encuentro. Gracias a muchísimas todos. gracias. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos los que escuchan esta emisión. Y bueno, vamos a hablar hoy con Lourdes de unos temas que desde mi punto de vista son muy interesantes, que es el tema, ella es médica, es el tema de la homeopatía y todo lo que además ella hace, que es el tema de meditaciones muy hermosas, que ella me ha mandado algunas, canalizaciones, todo vinculado al tema de la sanación y el despertar de la conciencia, que es básicamente, como ustedes saben, además de ayudar a las personas a perder el miedo a la muerte, los objetivos de este canal, ¿sí? Así que, bien, como para comenzar, te quiero preguntar un poquito, Lourdes, bueno, que nos describas un poco, bueno, ¿qué es la homeopatía? ¿No? ¿Y a qué apunta? La homeopatía es evidentemente un tema muy amplio que voy a intentar compartir el punto en el que ahora estamos de homeopatía. Uh -huh. En realidad la homeopatía se inició hace ya mucho tiempo, en 1790, y desde en aquel momento hasta ahora ha habido grandes cambios, Uh sobre -huh. todo en los últimos 10, 20 años, 30 años como mucho, ha habido grandes cambios. Pues porque en realidad está cambiando el pensamiento humano, estamos ampliando todas las conciencias y toda ciencia que se precie, y me permito expresar la palabra ciencia que se precie, pues evoluciona conforme también nosotros como humanos pues podemos comprender algo más profundo. Entonces, en este momento la homeopatía está, yo creo, que atreviéndose a ser quien es o empezando a comprender quién es. Uh -huh. Inició, como os digo, en 1790, siendo una medicina cuántica, cosa que en aquel momento no había nadie que pudiera comprenderlo, ni el mismo Hahnemann, que fue su fundador, podía comprender cómo funcionaba lo que él estaba creando. Ahora sí que nos podemos permitir el lujo de empezar a comprender que sí, que lo que estamos haciendo a través de la homeopatía es mover la conciencia a través de sustancias dinamizadas, potentizadas por mecanismos que activan los fotones y que crean un movimiento cuántico en las personas, concretamente en las personas que no están sanas, y que se enfoca la enfermedad no como algo físico, exclusivamente del cuerpo físico, sino también como algo que es una disarmonía de lo que es la energía global de esa persona. Estamos tocando planos que realmente corresponden al ADN, a códigos, a epigenética. O sea, la homeopatía, como digo, estamos empezando a comprender qué es en este momento. Y todo pues a través de muchos médicos homeópatas que se han abierto la mente y de pasar antes estábamos buscando la globalidad del paciente, por ejemplo, no los síntomas concretos de algo definido, algo, un síntoma o un estado o un órgano del cuerpo, sino que buscábamos la globalidad y la peculiaridad de cada persona, de cada paciente. Pero ahora eso se ha convertido en algo mucho más inmenso, Uh -huh. porque puedes comprenderlo todo desde la, la, la naturaleza, cómo ofrece los remedios que se usan potentizados cuánticamente para la sanación de las personas. Bien, muy interesante y abarca un montón de cuestiones estas, pero yo quería preguntarte algo que yo sé que existe y existe también en la psicología, digamos, que es básicamente siempre la resistencia a un paradigma nuevo que está desafiando al otro, ¿no? Entonces,
¿En qué se basaba la resistencia de la medicina ortodoxa en un principio? Porque en realidad ustedes, por ejemplo, decían, podemos trabajar con plantas o elaborar determinada cuestión. ¿Cuál era la resistencia en sí por la cual No, no, no es en pasado, es en presente. Hay una gran resistencia porque sigue habiendo una hay resistencia. muchísima resistencia. En Ajá. España ahí está bastante coartada hoy día la homeopatía todavía. ¿Y en qué se basa? La resistencia está, como digo, en que la homeopatía no pertenece al mundo mecánico, no pertenece al mundo lineal, no pertenece al mundo demostrable por algo donde todo se comporta y da un resultado estadístico. No pertenece a este mundo. Es algo muy individual, muy peculiar de cada persona. Eso ha sido la resistencia desde el primer momento que se fundó este arte médico, esta ciencia médica. Claro. Pero hoy día, además, pues los medicamentos, como no tienen, analizas un medicamento homeopático y químicamente no hay nada. No hay nada. A partir porque son tinturas que se hacen de plantas, de minerales o de animales, y eso se diluye y se potentiza. La potencia es como una sucusión, es sacudir la dilución. Al sacudir la dilución es que se activan los fotones, pero a partir de la 23 dilución, químicamente no encuentras nada. Entonces, la única forma de demostrar que ahí hay algo que es actuante es a través de la física y de la física cuántica, en realidad. Claro, claro. Por eso faltan todavía como métodos analíticos donde uno pueda demostrar que en esa sustancia, en esa dilución, hay algo que no es simplemente una dilución de agua y alcohol. Hay Claro, algo claro. muy concreto y muy específico. Como no existe ese modo de medir todavía, está cuestionado, es como no puedo medir eso, no existe. Claro, claro, es la típica mirada materialista, digamos, Eso es, eso es. pero bueno, si vos contemplás, digamos, de que para ser considerado ciencia tiene que tener un método de estudio y un objeto de estudio, claro, el problema, Lo tiene, lo sí, lo tiene. tiene, pero lo que están cuestionando es el tema puntual del método, ¿no? Como que, claro, yo no lo puedo demostrar esto, así que no existe. Bueno, es típica mirada de resistencia al cambio, ¿no? Sí, sí, no se puede demostrar con métodos antiguos. Claro. Para demostrarlo habría que haber métodos nuevos, aparatos, cuando existan ordenadores cuánticos, pues entonces seguro que la homeopatía va a poder ser totalmente mensurable y demostrable. Claro, En este momento eso todavía no existe. claro. Solo existe por los efectos, por sus efectos. Claro, es Entonces, como básicamente a mí me pregunta, yo tengo algunos colegas psicólogos que aceptan bien lo de las regresiones, pero muchos me los cuestionan directamente de plano, o sea, no, a mí no me vengas con esta pavada, ¿y cómo sabes que ahora, digamos, que esto que sucedió en X regresión no se lo inventó el inconsciente, ¿no? Yo lo sé, pero como respuesta, digo, a mí no me importa si se lo inventó el inconsciente, porque la persona vino con un síntoma que no lo tiene más. Así que no importa si se lo inventó el inconsciente, bueno, y esto es lo mismo. O sea, le di este producto, y ¿tiene lo que tenía antes? No, bueno, no lo tiene. Entonces, o sea, sí, 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 no hay otra forma, es ¿no? una demostración clínica, podríamos Claro, decir. claro, claro. Y aclaremos un poquito para las personas que no saben esto, ¿qué es los fotones? Porque alguien te escucha y, ¿no? ¿Y qué es los fotones? Los fotones es la energía lumínica, es la luz que está en todas nuestras moléculas, como quien dice, en las nuestras como seres humanos, pero también en las sustancias, que en este caso concreto estamos hablando, en las sustancias que empleamos como medicamentos homeopáticos. Entonces, el remedio que estamos dando en realidad es luz,
una luz codificada en una frecuencia y Mm, que esa frecuencia es la que va a sanar a esa persona. ujú. Bien. Ahora después cuando entremos un poquito más en enfermedades quizás se vaya Sí, comprendiendo mejor. Bien, sí. entonces como para ir siguiendo la línea de cómo te presenté, hablamos de meditaciones cuando te presenté, ¿no? Este tema de las meditaciones, ¿cómo lo desarrollaste? ¿Con qué objetivo? ¿Qué pasó con eso en vos? Primero fue para mí, Jorge. Ujú, Em, en realidad empecé a meditar aquello que te sientas en una banqueta y entras en silencio en el año ujú, 2001. En ujú, el año 2001, tampoco hace tanto. ujú, Pero sí que es cierto que meditar no es solo entrar en el silencio, ese es un tipo de meditación. ajá, Otros tipos de meditaciones, aunque yo no las pudiera clasificar o poner el nombre, sí que tengo la sensación de venirlas haciendo desde toda la vida. Meditar en realidad es entrar en tu eje, en tu medio, en tu interior, ir al medio de ti. ujú, Entonces, y al medio no es al medio de ahora me concentro y entro dentro, sino el medio es el eje donde se juntan todos tus cuerpos, donde conectas con todo lo que tú eres en todos los planos. No es algo mental. Por ujú, eso la meditación no es solo una concentración en algo concreto, sino que es entrar también en un plano cuántico. ujú, Por eso cuando entras en meditación, conectas con quién eres tú en otros planos, o puedes conectar con otros planos, o puedes entrar en vacuidad. Esos son resultados de la meditación. Y ujú. evidentemente a través de la meditación, cuando conectas con otros planos, se producen curaciones, sanaciones o activaciones de tu propia luz. Bien, y esto es justamente lo que vos, digamos, dirigís hacia el tema de la sanación de las personas, digamos, que habíamos nombrado antes, ¿no? Ajá, ¿y Sí, cómo lo llevas adelante eso? Porque el otro día hablaba con una persona, por ejemplo, que hace Reiki, entonces me contaba cómo es el Reiki, lo que pasa con las energías, bla, 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 ¿tá? ¿Cómo lo aplicás vos esto? Porque estaría, digamos, fuera de la homeopatía o es en conjunto. bueno, no es homeopatía, eso no es homeopatía, pero sí que eh, va unido. No, no Ujú, puedes separar, no se puede separar nada en realidad en la vida, ¿no? ujú, Em, entonces, sí que es verdad que las meditaciones, como tú me has preguntado antes, se puede enfocar o las puedo enfocar para mí misma o las puedo enfocar para facilitar que otra persona se le facilite su propia meditación, o se puede hacer en grupos, en grupos Zoom. ujú. Desde que inició todo el tema de la pandemia, pues eh, se creó un grupo Zoom donde durante mucho tiempo hicimos meditaciones cada día cuando estábamos confinados. Hay una persona que es de Argentina, por ejemplo, Ajá. otra pues de Italia y otros de España, ¿no? Pero no existe la distancia No, cuando claro, estás en estos planos. claro. Entonces se activa esa meditación, activas que cada quien entre en su propio eje, aunque exista esta distancia física, Ujú, o se puede enfocar para la sanación. En mi caso, como tú dices, yo no tengo una técnica, Jorge, en realidad no la he tenido nunca. ujú, Eh, es como mi percepción es que me ubico instantáneamente, se abre un portal, se abre un portal, ujú. una conexión, es como desconectas para hablar por teléfono o abrimos un espacio Zoom, se abre un portal donde estás conectando con otros planos. Ajá. Entonces, a través de esa conexión, pues empiezan a pasar cosas, empiezas a recibir imágenes, empiezas a recibir información, empiezas a recibir mensajes, y eso puede ser, como te digo, para que es la persona que en ese caso pueda estar en la camilla reciba su ayuda,
o para entrar en un estado de meditación y facilitar que en un grupo las personas entren en la propia conexión con su propio ser. Ujú. Yo simplemente lo que hago, mi canalización es abrir una puerta y esa puerta pues cada día puede variar o dependiendo de a quién va dirigido o lo que la persona necesita o lo que el grupo necesita o la intención que se pone en ese momento. Ujú. Es abrir una conexión con otros planos. Bien, y cuando se produce esto que me estás describiendo, esta conexión, esta apertura, ¿aparecen, por ejemplo, te ha pasado que aparezcan experiencias de vidas pasadas con las personas? Muchísimas veces, Ajá. ¿Y qué podrías muchísimas contarme veces. de esto? ¿Qué podrías contarme? Antes del 2012, por ejemplo, Mm. yo abría con la intención de facilitar, yo entendía que la persona necesitaba sanar una vida pasada, abría la conexión y facilitaba que esa persona entrara en su propia experiencia de vida pasada. Hoy día eso no me sucede tanto, porque aquello era una labor muy laboriosa, muy lenta. Ujú. Porque para hacer una vida pasada a veces podía estar 1 hora para que se Sí, sanara claro. una vida pasada. Mm. Hoy día, cuando una persona necesita sanar una vida pasada, yo es como ya lo he pedido y no hace falta que lo pida cada día ni con cada paciente. O sea, yo ya lo he pedido a- al, pero cuando el canal ya he pedido que si hay que sanar una vida pasada, que se sane. Es como una Ajá. consigna. Entonces, cuando hay una persona que necesita sanar vidas pasadas, instantáneamente a mi conciencia me viene la claridad de que aquella persona está sanando vidas pasadas y me vienen Mm. flashes muy rápidos de varias vidas pasadas que se concatenan una detrás de otra, que a lo mejor está sanando el mismo tema en varias vidas, que no se acabó de sonar uno detrás de otro y todas esas vidas pasan a la presencia del acásico y ahí acaba el proceso. Es como que las vidas pasadas, cuando todavía están en activo, es porque no se ha finalizado algo que se tenía que, o sea, que algo estaba por finalizar, un tema inconcluso, Sí, un sí, tema inconcluso, esto que hablamos siempre de los atrapamientos, ¿no? Que había un un atrapamiento. atrapamiento en algo, Eso X. es. Claro, Yo le llamo un tema inconcluso, porque hay claro, muchas formas de experimentar ese tema no concluido. El claro. atrapamiento sería una sensación, eso lo puedo ligar a la homeopatía, donde Ujú. trabajamos con las sensaciones. Hay diferentes formas de sentir la sensación de lo que está sucediendo. Entonces, volviendo a las vidas pasadas, los temas inconclusos, em, esa persona ya está preparada para concluirlo y entonces simplemente abres el canal y pam, 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 se concluye. A veces la persona recibe el resultado final de esa secuencia de vidas pasadas o a veces simplemente entra en un estado de paz y nada más. Pero otras veces hay personas que sí que necesitan todavía hacer lo que pues hacíamos antes del 2012 Ujú. o en la última vez que me ha pasado esto, la persona me lo trajo ya como medio hecho, en un sueño que ella tuvo en su casa, luego Ujú. viene a consulta y me explica su sueño y ese sueño es una vida pasada. Ujú. Entonces entramos a abrir la conexión con esa vida pasada y esa persona, con mi ayuda, en este caso, no siempre, con mi ayuda, pudo acabar de concluir la vida pasada, porque realmente era una vida en la que le habían ahorcado y ella seguía por ahí deambulando. No había trascendido, seguía Ujú. deambulando porque no había resuelto el conflicto de su vida. Ujú. Entonces, pues pudimos acabar su conflicto y ya equilibrarlo todo. Fue muy bonito. Claro. Y entonces, no siempre hay un patrón. em, Cada persona, según su nivel de conciencia, según las dificultades de la que venga,
se van presentando diferentes formas de acceder a las vidas pasadas y de sanar lo que no está resuelto, lo que no está concluido. A veces muy rápido, a veces lento, varía. Asimismo aparece en el tema de creencias, culpas, mandatos, ese tipo de cuestiones. En las vidas pasadas siempre hay temas, a veces son temas, por ejemplo, estoy pensando ahora una persona pues que tenía que, en un conflicto con otras personas y que sin perdonarlas, pues esta persona aún así no acaba de resolver su tema inconcluso, el no perdón. En otras ocasiones es la culpa por haber hecho algo o la victimización excesiva Mm, por haber experimentado algo. Cuando uno es víctima de maltrato, o por ejemplo en el caso de esta persona que os acabo de mencionar, es asesinada, pues en un cadalso fue asesinada, pues a la mente, evidentemente no es una mente de tercera dimensión, pero sigue siendo una mente muy humana, le cuesta integrar su muerte y le cuesta asimilar cómo es que a mí me han matado. Y ahí pasan muchos años, pueden pasar cientos de años, hasta que esa alma está preparada para gestionar y concluir ese dolor, claro, esa claro. situación. ¿Cómo Y en me pasó a realidad mí esto? ¿Cómo me pasó a mí? Claro, sí, 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 claro, no se entiende, ¿no? Eso claro, no, claro, la mente no entiende para qué sucede eso. claro. En el caso de esta persona, estoy intentando recordar lo que sucedió. Ah, era una mujer de baja, o sea, este es el sueño que me explicó la mujer, era que había soñado que iba a un cadalso, que la iban a ahorcar, pero que luego ella salía caminando entre la multitud, estaba pues toda un gentío mirando cómo la mataban, Ujú. y ella simplemente salió y vio, pues nadie me dice nada, nadie se queja, Sí, aquí no me han matado, como pues si que se hubiera tengo. escapado, digamos, pero Sí, sí, en sí. realidad era su parte álmica la que había salido, digamos. Claro, ella estaba totalmente muerta, pero ella ni se había enterado de que la habían ahorcado allí, Claro, ¿no? claro. Entonces, cuando pudimos ir a entrar en la vida pasada, empieza a bajar información. En este caso, esta mujer era una mujer de pueblo, sencilla, que se había enamorado de uno de los feudales, de uno de los hijos del feudo con poder. Y Ajá. este chico estaba muy enamorado de ella, también estaban muy enamorados los dos. Ujú. Y tuvieron un hijo. Entonces, la familia poderosa decidió, primero mataron al hijo y luego la mataron a ella en el cadalso con no sé qué excusa, Mm. y obligando al hijo a visualizar cómo era ajusticiada. ¿Vale? Esta era la historia pues, típica de una época feudal. Sí, claro, bien La, típico. re- la- la resolución del conflicto fue que cuando esta mujer, y allí ella entró totalmente, como había conectado ella con su vida pasada, pudo hacer la experiencia con mucho detalle, todo lo que le pasó, fue a donde estaba enterrado su hijo en, en aquella vida, y fue al bosque, porque no existe el tiempo, es como si aquello estuviera el tiempo totalmente anclado. Claro. Esta alma, para sanar el conflicto, fue a donde está enterrado su hijo, lo desentierra porque ella no se siente muerta y siente que su hijo tampoco está muerto. Y entonces hay que ampliar la conciencia y ampliar la luz. Hay que ir al momento en el que el hombre que estaba, su pareja, como que eran realmente unos grandes, estaban muy enamorados. Este chico se suicida, están al final los tres muertos, el chico, ella y el bebé. Y cuando están las tres almas en la presencia
del acásico, podemos decir, entonces comprenden el propósito de todo lo que les había sucedido. Ajá. Era el propósito, en este caso, era que realmente habían conseguido unir dos eh, culturas o dos estamentos de la sociedad con un gran amor, con lo cual Era, era claro, su propósito de vida, mirá amarse, vos, mirá vos. era su propósito de vida. Como Romeo y Julieta, digamos. Era su Igual. propósito de vida, totalmente. Lo que la mente no entendía su propósito de vida. En cuanto las almas entienden que habían hecho, que lo habían hecho muy bien y que habían conseguido realizarlo para la cual cosa habían nacido, ya pueden concluir el tema y acceder a niveles más elevados. Claro, está muy bien, está muy bien. Y Muy recordemos algo, precioso. sí, muy precioso, y recordemos algo que estoy seguro que alguien se lo va a preguntar, porque yo siempre trato de pensar en el que escucha que se está preguntando, ¿no? Entonces, seguramente alguien se está preguntando, pero ¿cómo mente? Si no tiene mente, ¿cómo no? ¿Cómo le cuesta pensar? Y entonces, ¿Cómo no? claro, pero estoy seguro que esa pregunta aparecería. Entonces, recordemos que digamos, el yo superior, la parte álmica, hay un cuerpo mental, ¿sí? Un cuerpo emocional que también está allí. Entonces la mente sigue, pero es nuestro ser superior, no la mente del cuerpo, no la mente concreta, digamos, ¿no? La mente de aquí, de este cuerpo. Hay mente muy concreta, Sí, incluso sí, sí. lo que pasa que es diferente, pero hay mente, Ujú, hay emoción. Mientras estás en el tránsito, ujú. Sí, mientras sí. estás en tránsito, tú sigues identificándote con una mente, la mente que tú conoces, los condicionamientos que tú conoces, Sí, sí. las emociones que tú conoces, y realmente hasta que no trasciendes eso, no pasas a planos elevados. Claro, son Lo que motivos de sucede, anclaje muchas veces, ¿no? te anclas Claro. en cuarta dimensión. Si es verdad que Sí, sí. las almas que están preparadas para morirse, lo primero es, yo sé que estoy muerto. Por ejemplo, esta mujer me vino en sus sueños sin saber que estaba muerta. Otras personas, lo primero que saben es que están muertos. Bueno, yo sé que estoy muerto. Una persona que acaba de fallecer puede saber perfectamente que está muerto y quieren todavía ver a ver qué pasa, cómo está la familia, cómo es su funeral. Ya saben que están muertos, ya saben que tienen la capacidad de teletransportarse, saben que tienen la capacidad de tener telepatía, pero todavía están muy apegados mentalmente. Hay una mente a lo que conocen del plano de la tercera dimensión, del Ujú. plano lineal. Entonces hay una mente. Claro, en realidad el tránsito sirve para que uno deje ir no solo el cuerpo físico, sino para que deje ir esta mente emocional, esta mente Claro. todavía muy material, todavía muy limitada, ¿no? Ujú. Una mente todavía no es una mente elevada, no es Claro. la mente del yo superior, es la mente eh, que está todavía enganchada al plano tierra. Claro, claro, claro. Sí, sí. Igual eso, los recuerdos de todo eso en el Acaya siguen, digamos, porque de hecho si no, no aparecerían en una regresión que fue hace, no sé, en la Edad Media sucedió esto, supongamos, y en vida actual aparecen, ¿no? Entonces, todos esos recuerdos, todo lo que fue pasando está en esa mente superior, al final de todo, digamos. Sí. Pero, Mm. y la pregunta que me surge es, este hecho que me contás y que está bueno porque se dieron cuenta cuál era el propósito de vida, ¿no? Que Ajá. alguien podría pensar, ¿y qué importaría que se junten estos dos? ¿A quién le importaría? Bueno, tiene que ver con el amor, en definitiva, ¿no? Y que se junten estos dos linajes, supongamos, ¿no? Eh, Era su intención, o Era la sea, intención de esa su encarnación, intención para ellos en esta encarnación claro. era poder unir diferentes estamentos sociales, ¿no? Claro, claro. Y decime, ¿y cómo le estaba repercutiendo? Porque fue maravilloso que se le manifiesta a través de un sueño, ¿no?
yo, por ejemplo, bueno, ayer estábamos dando clase y estábamos hablando de todo el tema onírico, pero a través de Freud, ¿no? Y explicándole a los chicos que los sueños, porque como son muy locos habitualmente, uno lo registra, qué loco lo que soñé, pero todo lo que aparece desde el inconsciente tiene un propósito, aparece, está para Sí, algo el sistema del sueño, no está por casualidad. Entonces sí. ahí le mostró una experiencia de vida pasada en el sueño, ¿está? Pero a ellas, ¿pudo darse cuenta o vos te pudiste dar cuenta de cómo esta experiencia que apareció en la regresión le repercutía en vida actual? ¿Qué le producía en vida actual? Es muy interesante, Jorge, la verdad. Me gusta compartirlo porque así yo también lo acabo de integrar, porque ella misma, ya cuando salimos de la regresión, me dijo, ahora comprendo por qué he rechazado yo a mi familia Ah, en esta vida, no a su familia padre y madre, sino a sus abuelos, bisabuelos. Es porque sus abuelos eran condes, mira, eran condes. claro. El solo nombrar que había un linaje ya le remitía inconscientemente a eso y chao, Sí, ya. en esta vida ella ha rechazado cualquier cosa que le viniera de sus antepasados, Sí, 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 porque eran pues condes, marqueses, no sé decirte, personas sí. con un prestigio Sí, sí, y que esos social. prestigiosos le habían quitado la vida a ella, a su bebé y a su esposo, digamos. Eso ya no fue necesario, o sea, cuando ella salió de la regresión, comprendió su rechazo innato, podemos decir, a Claro, no quiero saber nada de mis antepasados ricos, poderosos, condes, la herencia, había renunciado a todo. Eso sí, sí, en sí. esta vida, había renunciado porque eh, realmente cuando ella a través de esta vida pasada, también aceptó, o sea, no es que, uy, qué bonito, se aman los dos linajes, sino es que el que está en una situación baja respeta al que está en una situación alta y el alto respeta al bajo, no solo Claro, respeta, se aman, ¿no? claro, Ella en claro, esta vida ha rechazado cualquier cosa que viniera de altas alcurnias, lo ha rechazado. claro, claro, Entonces, para ella ahora está haciendo un trabajo de amor hacia sus propios ancestros y claro, hacia cualquier persona que, oye, eres un conde porque no lo vas a, claro, 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 honrar y a respetar, ¿no? Ella lo rechazaba claro. totalmente. Pero vos hay que entender que sin terminar ese conflicto que estaba en el inconsciente y que ella no lo conocía, digamos, esto del atrapamiento que decimos nosotros era que el conflicto no había terminado y ese era el síntoma que generaba. El síntoma era Esas, la bronca a esas. ¿y por qué odia? Y seguramente uno le pregunta, ¿y por qué tenés bronca contra las grandes alcurnias y a los... No, no sé, porque la razón era inconsciente, ella no había una razón de que algo le había pasado en esta vida con alguien, con un conde. No, no le había pasado No, nada seguramente. bueno, eran sus Claro, abuelos, pero no había nada, simplemente no quería, ya está. claro, claro, está muy claro, es clarísimo, está muy bueno, está Sí, muy bueno. sí, sí. Y antes de seguir con otro temita que quería hablar con vos, terminemos un poquito de cerrar el tema de cómo trabaja la homeopatía para la gente que no lo sabe, ¿no? Yo sé que tenés una línea de abordaje que está basada un poco en Raham Sankaram, que vos ya me lo nombraste. Un poquito cómo se trabaja en algunas palabras esto, cómo trabaja el abordaje. Sí, Rajan Sankaran, pues yo le puedo considerar el maestro cuya línea de Ujú. trabajo es la que yo he ido también desarrollando y es una eminencia en homeopatía. Él es hindú, es de Mumbai, India. Am, y él, junto con otras líneas paralelas que se han ido desarrollando en también muchos otros lugares en todo el planeta, ¿vale? Porque ya, como digo, hace ya varios años dejó de ponerse el foco en lo que es ver los síntomas o la globalidad de los síntomas y empezó a estudiarse la homeopatía por familias. Por ejemplo, por familias o reinos, podemos hablar por reinos. Cómo se comportan los medicamentos
todos los medicamentos de plantas, cómo se comportan todos los medicamentos de animales, cómo se comportan todos los medicamentos de minerales. Entonces, dentro de esta línea, donde ha habido muchos estudios de muchísimos y grandes médicos homeópatas, Rajan Sankaran aportó un poquito más, a mi entender, y que es la línea donde yo me siento como pez en el agua. Me apasiona, me encanta, porque une no solo el sufrimiento humano, sino la comprensión del propósito de la vida, lo que está más allá de los planos tierra, lo une todo en mi uso, en cómo yo lo puedo aplicar a mi trabajo, ¿vale? Entonces, lo que inició Rajan Sankaran fue en comprender, a través del estudio de las plantas, él se dio cuenta de cómo hay algo que va más allá de lo que une a los remedios y que tiene que ver en qué es lo que vive la persona y cómo lo vive. Entonces ya pasas de comprender los síntomas o las emociones, o sea, los síntomas físicos, que tocaríamos el cuerpo físico, o con todos sus diagnósticos y patologías, el cuerpo emocional, que es como qué sentimiento o qué emoción desarrollo yo en tal situación, en tal problema, en tal enfermedad. Luego hay otro plano que sería lo que Rajan Sankaran ha denominado la delusions, y es esto a qué se parece, como si me estuviera sintiendo atrapado, como si me estuviera sintiendo encogido, como si me estuviera sintiendo quemado. Entonces hay una experiencia hay una imagen de encogido, una imagen de atrapado, y luego hay una sensación. Cuando entras en el mundo de la sensación, esa sensación abre la puerta a la energía. Y entonces los pacientes pueden empezar a conectar con lo que no conocen de sí mismos, porque hasta lo emocional, bueno, podemos llegar. Hasta la imaginación, incluso los sueños, podemos llegar. Pero cuando hasta la sensación incluso podemos llegar. Pero cuando empezamos a comportarnos con gestos raros, con onomatopeyas, con ritmos, que eso forman parte del lenguaje de la energía, a eso normalmente no llegas, a no ser que estés muy conectado con tu alma. Si no estás muy conectado con tu alma, te das cuenta que estás con una persona y dices, es que a mí esta persona me... Y no te explica lo que pienso, lo que juzgo, lo que me parece, lo que opino. Te está diciendo la energía que esa persona desencadena en mí. Y esto te lleva a un diagnóstico. En ese caso, este movimiento lleva a un diagnóstico de ser una víctima de una araña, por ejemplo. Ah, mira, qué interesante. Y Entonces, solo con, digamos, con poder interpretar la onomatopeya o el sonido o el gesto que hizo, uno está entrenado en interpretar eso y tratar de... la cosa es no interpretar demasiado. Sí que es verdad que llega un momento que lo que haces es escuchar ese tipo de lenguaje, ese tipo de expresión, entonces la retornas. Y cuando la retornas, la persona, el paciente, puede adentrarse un poquito más en esa experiencia y se va creando la globalidad de la experiencia. Entonces ya no solo sabes que es una víctima de araña, sino que sabes cómo caza la araña, qué tipo de tela tiene Y para comprender un caso concreto, ¿cuál sería, por ejemplo? Este es un caso, no sé si es concreto este caso o es un ejemplo, digamos, para bueno, que uno entienda, ¿no? lo he dicho expresamente, Ah, Jorge, es expresamente así. porque este caso, aparte que es muy visual y muy llamativo, que se puede comprender, eh, eh, pues hay algo que realmente me gustaría quizá transmitir, y es que eso no solo sucede a nivel individual, sino que también puede suceder
a un nivel cuando la enfermedad no es individual, sino que es colectiva. Y ahora me estoy permitiendo hablar de la pandemia. Ajá, a ver. Entonces, cuando la pandemia se comporta como si fuera solo un individuo, que es la humanidad es un individuo, y la pandemia es la enfermedad de ese individuo. Y por Ujú, eso es una pandemia, porque nos afecta a todos igual. Nos afecta a todos igual. ujú, Entonces hay un egregor colectivo o un miasma colectivo o una percepción colectiva de esta situación desde esa individualidad como humanidad. ajá, Entonces, la pandemia, si la vivimos así, en los casos que yo he podido sanar, tanto en pre-COVID, post-COVID, pre-vacuna, post-vacuna, todo lo que está vinculado a la energía de la pandemia, tengo miedo, no tengo miedo, todo lo que está vinculado a eso, está situado a una araña, está vinculado a una araña, a la experiencia de la energía, de la sensación vital de una araña. Entonces, y eso es muy fácil de comprender, muy sencillo, porque a poco que hablemos tú y yo sobre la pandemia vamos a decir lo mismo. Y si le preguntas al vecino de enfrente, va a decir lo mismo. Y si se lo preguntamos que está con miedo va a decir lo mismo y todos decimos lo mismo. Y es, esto es un caos, esto es un cacao, aquí no hay quien se aclare, no hay manera de llegar a ningún acuerdo, es un estado de confusión donde no entiendes nada. El otro día una paciente me decía, nos van llevando, nos van llevando, nos van llevando, y llega un momento en el que estás totalmente atrapado y ya te han vaciado tu energía y ya no sabes qué hacer porque ya no puedes ni pensar, y en ese momento te han absorbido toda tu energía, que es así como cazan las arañas. ujú, Entonces, esta experiencia de lo que es una enfermedad individual o colectiva es muy necesaria hacerla para comprender lo que está sucediendo y trascenderlo. Estamos aprendiendo algo colectivamente, como aprende cualquier persona de su propia enfermedad. La enfermedad no está para hacernos la puñeta, la enfermedad está para evolucionar, para sanar o para darnos un toque de conciencia en el que te diga, por aquí hay algo que está inconcluso. En esta vida o en la pasada hay algo inconcluso, hay algo donde la energía no fluye, hay algo que tienes la posibilidad de cambiar. Entonces, la pandemia es una posibilidad de cambiar a través de esta energía muy confusa, muy caótica, muy enmarañada de algo donde somos muy víctimas, donde ¿qué hago? No sé, no se puede hacer nada, simplemente te llevan y tú obedeces o te rebelas si quieres ser más fuerte que quien está creando esta situación. Se crea una competitividad muy grande. ¿Y dónde está la solución? En hacer conciencia, detener, hacer conciencia, contemplar la energía que se está creando y, como tú has dicho antes, entrar en la conciencia y el amor. ujú. Sí, nada más y nada menos. Que es un tema, pero bueno, está bueno, claro, de alguna manera me venían las palabras de, cuando en un momento me acordaba de cuando Carl Gustav Jung decían que la enfermedad es el esfuerzo de la naturaleza por sanar al hombre, ¿no? Que claro, el primer golpe de vista cuando yo lo escuché, dije, ¿cómo, qué es esto? ¿No? Porque claro, suena raro, pero después al cabo del tiempo uno lo va comprendiendo, ¿no? Tiene que ver en algunos puntos con los toques, ¿no? Con los toques, con los darse cuenta que la enfermedad produce, ¿sí? Teniendo en cuenta también el tema de que muchas veces
en regresiones, y volviendo al tema de regresiones, aparecen enfermedades que tienen que ver con lo kármico, ¿no? Que generalmente son de una frecuencia baja porque tienen que ver con algo kármico, entonces hay mucho sufrimiento y mucha resistencia a esa enfermedad, ¿no? Y a veces tienen que ver con algo dármico, ¿no? La enfermedad, entonces no es tan con baja frecuencia porque tiene que ver más con el propósito de vida que con otra cosa, ¿no? Entonces, es muy interesante esto que planteas sobre la pandemia, visto desde el punto de vista de la pandemia y la humanidad, ¿no? Como dos entidades, ¿no? Muy Bueno, interesante. hay que tener esa idea. Primero la que tú has dicho de Carl Jung, de que la enfermedad viene a sanarnos. La enfermedad viene a sanarnos. Y luego, si lo enfocamos a la pandemia, pues considerar a la humanidad como un individuo. Claro. Luego la mente, tú sabes que puede contar todas las historias que quiera y luchar, acusar, buscar razones, causas, orígenes, pero todo forma parte de un movimiento donde se ha creado algo que se podía haber creado en otro momento, o porque historias de manipulaciones genéticas y laboratorios han pasado siempre, pero justo se ha creado ahora. Entonces, ¿ahora qué es lo que está pasando? Que ahora es justo el momento kármico donde podemos dar un salto. Y esto, si quieres, lo podemos enlazar con los arquetipos o los miasmas que Sí, hablábamos, que eso forma te iba a parte. preguntar, sí, que aclares Sí, un poco qué es miasmas, porque bueno, vuelta, ¿no? sí. Alguien que escucha y qué quiere decir eso, ¿no? Guau. Claro. Una palabra feucha parece, ¿no? Porque la utilizó Samuel Hahnemann cuando él fundó la homeopatía y en aquel momento él eh, identificó 3 miasmas, que como somos médicos, pues utilizamos nombres médicos, psicosis, sífilis, que ahora si lo trasladamos al lenguaje actual es sarna, gonorrea y sífilis, ¿vale? Entonces, eso eran los miasmas iniciales, causantes o mantenedores, los que mantienen lo que es el estatus crónico de las enfermedades. Eso era la idea inicial acuñada por Hahnemann. Hoy día trabajamos con 10 miasmas, que los podemos, a mí me gusta llamarlos arquetipos o programas. Un programa es muy, hoy día con toda la biodescodificación, entendemos muy bien lo que es un programa. Y realmente también entendemos que está en el ADN. No es un programa mental simplemente, es algo que está en tu ADN. Entonces es muy interesante porque estos programas, estos miasmas, son los programas de la epigenética. En cambio, la sensación vital son los códigos del ADN. Entonces, realmente, por eso decía al principio que la homeopatía está trabajando con lo que ahora en la humanidad está empezando a poder ponerle palabras, está empezando a poder comprender. Hasta ahora ni se sabía el ADN, ni la epigenética, ni los códigos, ni los genes, ni nada. Pero todo eso se viene trabajando pues desde Hahnemann hasta ahora y ha ido evolucionando, y mi percepción es que la homeopatía va a dar un salto cuántico verdaderamente, no en la humanidad sola, sino la homeopatía va a manifestarse como una gran conciencia que explique lo que es el ser humano, lo que es la enfermedad, lo que es la curación, y con unas herramientas muy maravillosas para poder desbloquear lo que está bloqueado. Porque estos códigos, o sea, la sensación vital y los programas surgen en tiempos de Hahnemann, se decía por supresión, decía él, por la supresión de un síntoma. Hoy día podemos utilizar, o a mí me gusta utilizar, unas palabras que tienen más que ver con algo un poquito más espiritual o vinculado a la meditación, y que es: entra a experimentar lo que es, entra en el aquí, ahora, esto es lo que es. No entres a los diálogos de tu mente dando por qué, para qué hace, quién tiene la culpa,
cómo se consiguió, cómo lucho, éxito, fracaso. No, no, no. Esto es lo que es, experimenta lo que es. Ujú. No la situación en sí, sino la experiencia que eso resuena dentro de tu propio ADN. Cuando no experimentamos lo que es, porque somos humanos y no nos gusta, creamos la enfermedad Mm. a través del código en el ADN, a través del miasma en la epigenética. Y si eso lo pasamos a la pandemia, de todos los miasmas, que como digo son 10, antes de hablar de la pandemia, si me lo permites, Sí, sí, sí. los miasmas es algo que está como en estudio, como en desarrollo. O sea, comento realmente que es que la homeopatía está avanzando ahora con una conciencia muy acelerada, porque Ujú. podemos asimilar todo lo que está comprendiendo la humanidad, ¿no? Pero los miasmas, los programas, en realidad tienen que ver con los estadios que vivimos en nuestra concepción, nuestra vida intrauterina, en el parto y en el neonato. El neonato. O sea, los Entonces, estados embrionarios sería, ¿no? la concepción sería el Ah, ajá. miasma agudo. eh, el miasma de gonorrea o psicosis sería el parto, por Ujú. ejemplo. Y la psicosis, perdón, la sífilis sería el miasma que representa es yo soy un ser individual, ya no soy mi mamá, ya no soy mi papá, yo soy yo. Tomo el poder sobre mi propia vida. Ujú. Me autogestiono. Ujú. Respiro por mí mismo. Un bebé todavía no se autogestiona, pero ya nadie va a respirar por ti. Mm. Claro. Eres un ser individual. Integrar la individualidad. Cualquier bloqueo, cualquier tema que se detenga, donde la vida se detiene, se crea enfermedad. Entonces la enfermedad es como, no sé, tú tienes una tubería, pones una canaleta, pones un dique y oye, el agua se ha detenido, pues esa agua va a enfermar, se va a pudrir, ¿no? Mm. La vida cuando fluye es fantástica. Si la detienes, porque ay que me da miedo, ay que tengo culpa, ay que no me gusta, ay que mi mamá que piensa, Esos serían ay que mi los papá. patrones de detención, Esos, digamos. esos serían los patrones de detención. Claro. O la concepción, uy, qué horror, otra vez en la tierra, uy, soy un hijo no deseado. Ese es el miasma agudo. En concreto, el de la pandemia es el miasma malaria. Miasma malaria es un miasma complejo, muy complejo, que une el agudo con el gonorreico. Como digo, el del gonorrea es el parto y el agudo es la concepción. Entonces, malaria une estos dos, es un puente entre estos dos patrones, estos dos programas, y entonces lo que nos lleva es a una situación cuando está bloqueado de repetición del karma, porque me conciben, nazco y sufro y vuelvo, es como no salir de un circo vicioso de sufrimiento atormentado, eh, donde te sientes con un pavor horroroso a nacer y con soy culpable de estar vivo y no sales de ahí. O puedes realmente decir, me libero del karma, tanto el mío como el de mis ancestros, porque normalmente el malaria se abre cuando tú no sueltas o cuando em, estás elaborando la sanación de todos tus antepasados, que a veces nos pasa eso, que Sí, sanamos sí. todos Lo transgeneracional que lo aparece, eso transgeneracional. se ve mucho en constelaciones, ¿no? Como Eso es, sí. eso es. Entonces, cuando estamos sanando el transgeneracional, se activa malaria o cuando estamos sanando nuestro propio karma, se activa malaria. Entonces, ¿ahora qué está haciendo la humanidad? Está activando malaria para soltar todo lo transgeneracional de la humanidad, para soltar el karma de la humanidad y de una puñetera vez nacer bien nacidos, nacer sin culpa, nacer con poder, con alegría de vivir y sin tener toda una carga que te atormenta y te amenaza constantemente con tener una vida
sufriente, confusa y Porque, llena de porque dolor. vos en definitiva, a mí me hace pensar en esto, no sé si tiene que ver, porque yo de esto no sé nada, pero digamos, me hace pensar que todo eso que vos describís es como eh, querer salir también de alguna manera de los problemas de la existencia, de lo existencial y encontrar un camino, digamos, donde no haya todos estos bloqueos en lo existencial, porque ya se nace con todo eso, digamos, de alguna manera, ¿no? Sí, pero la llave que abre la puerta para salir de ahí Mm, es experimentar lo que es. claro. No huir, no luchar, no juzgar, experimentar lo que es tal y como es el estado de presencia, el estado de aquí ahora, que si lo trasladamos a un lenguaje homeopático, lo podemos, quien sepa un poquito de homeopatía sabe que la ley, hay una ley que rige cómo se vincula, y esto fue la gran avance que se cuestionó como científico Hahnemann, que ley hay entre la enfermedad y el medicamento. ¿Para qué sirve un medicamento? ¿Estos medicamentos para qué están creados? Se preguntó una pasada. ¿Para qué Ajá, están creados estos medicamentos? Pues la ley es la de la similitud, que no es otra cosa que mírate, contémplate, es un espejo. La araña, como yo la estoy explicando, con su tela y sus artes de cazar, es el espejo de cómo se está comportando la humanidad. Míralo, contémplalo. Y una vez está contemplado, permite que sencillamente esa conciencia te lleve a experimentar lo que hay desde la presencia, sin lucha, ni hacia ti ni hacia el vecino de enfrente. ujú, En ese momento, la vida empieza a fluir y la enfermedad desaparece. claro, claro, sí, 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 entiendo. Sí. Este, qué bárbaro. No, me has dejado sin palabras. Porque uno trata de entenderlo desde de lo que no sabe y bueno, obviamente uno puede ir hilando un circuito y ir entendiendo, pero eh, no entiende cómo esto no puede divulgarse más, ¿no? El tema de la homeopatía, no entiendo las resistencias, ¿no? Porque evidentemente hay un marco científico detrás de todo esto que es muy potente, ¿no? Entonces, ¿a dónde no se puede demostrar todo este montón de cuestiones, ¿no? Bueno, hoy día no sé si somos más cuestionados que hace 30 años, incluso, como te decía, ¿no? Porque antes se cuestionaba que a partir de la 23 dilución no hay química demostrable, se cuestionaba que no se puede demostrar estadísticamente o repetir, porque cada persona es un individuo irrepetible, se cuestionaba todo eso. Pero si nos vamos a tiempos de Hahnemann, Hahnemann era, o sea, utilizó el método eh, empírico y experimental para una y otra vez experimentar con la quina, que es lo que él empezó, con la quina, qué síntomas, en estudio muy metódico de qué es la quina, recogida de los datos y luego ver cómo eso servía para la sanación de la malaria. Ujú, Entonces fue un estudio muy científico, totalmente científico. ujú, Lo único que, claro, no había en aquel momento, no había aparatos y quizá no fue tan criticable cuando han empezado los claro, aparatos y se ha claro, visto que cuando dinamizas y sacudes y potencias, que es, decimos, la potencia que activa el fotón, como decía yo antes, es física cuántica, no es química, entonces ahí, uy, 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 por eso se ha criticado. claro. Pero ahora que estamos entrando en el lenguaje no verbal, que estamos entrando en la comprensión que puedes diagnosticar una araña simplemente por una serie de onomatopeyas, pues ya dirás, y a lo mejor esa persona tiene asma y se está ahogando, o Mm, está con un proceso COVID grave, mm, y le das la araña y empieza a respirar al día siguiente. mm. Qué bárbaro. Muy interesante, muy interesante. Quería, antes de ir cerrando por hoy, porque me parece que está bueno realizar otros encuentros y profundizar un poco más en cosas específicas,
este, ir nombrando un poco más todo este tema que vos, o definiendo un poco más esto que seguramente nombraste, es el tema de la epigenética, qué es, ¿no? Porque muchas personas no sabrán de qué se trata, ¿no? Te diría que no es mi especialidad, yo la entiendo y la uso desde el concepto, como he dicho, de los miasmas y de los patrones. Pero a un nivel muy general, la epigenética es como el escenario donde los genes van haciendo su codificación. Es como si tú tienes un guión de una película o de un teatro, es Ujú, fantástico, pero necesitas un escenario donde representarlo. Entonces, la epigenética es ese escenario donde hay 10 escenarios diferentes donde los genes van manifestando sus códigos. Y esa epigenética pues tiene que ver con el momento, como digo, de la concepción, del embarazo, de la gestación, del parto y del nacimiento, y eso está totalmente impregnado de donde tú vienes, de tus vidas pasadas, de tus ancestros, de tu transgeneracional. O sea, si en tu transgeneracional hay lo que manifiesta la epigenética es qué patrón estás heredando y qué escenario está creando tu transgeneracional. ujú. Bien, Eso tiene que ver. Esa es la bien, forma como yo lo puedo aplicar a mi trabajo. ujú, Otra persona seguramente pues lo aplicará de otra manera. Es claro. muy bonito ver que hay simplemente tenemos una comprensión tan bonita hoy día de lo que es la humanidad, de lo que es la curación, lo que es la enfermedad, que diferentes enfoques nos encontramos todos. Claro, claro. Es maravilloso, Siempre, es siempre maravilloso. confluye en lo mismo, ¿no? Incluso Claro. te iba a preguntar antes si de todo esto que la homeopatía propone, digamos, si no había conocimiento ancestral de esto, ¿no? En culturas orientales, digamos, que se supiera y que se perdió como tantas otras cosas, que sé yo, que se perdieron, no sé, volúmenes de libro en la quema de la biblioteca de Ah, Babilonia y entonces no llegó nada. No, no hay cosas pretéritas más no, conocidas no, sobre esto. lo más pretérito fue donde las fuentes de Hahnemann, pues él bebió de Paracelso, por ejemplo, también de Aristóteles, ¿no? Pero era como, en realidad no solo él, sino en realidad el siglo XVIII pues estaba como en una búsqueda de ya salir de lo que es somos víctimas de la magia y del demonio, y que Mm, no quiero entrar ahí porque es un tema muy complejo, pero sí, sí, la indefensión, bueno, pues hay un demonio, vale, pues muy bien, pues hay un demonio, pero no te sientas indefenso frente al claro, demonio. claro, claro, claro. Que era, Esa, donde todo era impuro, un loco era impuro, una mujer era impura, la sangre era impura, se pasaban el día haciendo sangrías, ¿no? Para purificarse y sanar, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto había una búsqueda científica y médica de aquella época donde se empezó a gestar todo este sistema. Y las bases serían eso, las filosóficas, que pueden venir de Hipócrates, de Aristóteles o de Paracelso un poco más. También Hahnemann tenía formación masónica, como muchos otros jóvenes ajá, de su época que estaban en búsqueda de respuestas más allá de lo que en aquella época podían comprender. claro, claro, claro. Bueno, muy bien, Lourdes. No sé si querés agregar algo más que nos haya quedado en el tintero, pero si no, cerramos por hoy, como vos quieras. A lo mejor hay algo que Creo, te pregunté y que es interesante, ¿no? no te sé decir, yo en realidad pues agradecimiento hacia ti, que comprendo que lo que he transmitido son temas que pueden ser eh, un poco complejos Mm, o densos de escuchar por primera vez y que quizá pues es necesario escucharlo varias veces para que se puedan asimilar sí, sí. o entender, ¿no? Ujú, Para mí lo bonito es que estamos evolucionando
que estamos todos a una, que de diferentes lugares y filosofías estamos llegando a una misma forma de comprender, pero con diferentes acentos, podríamos decir, ¿no? Ujú, Y que ese es el movimiento hacia el que la humanidad va y que es precioso. ujú. Bueno, muy bien. Yo quiero agradecerte por haberme permitido entrevistarte hoy y por todos los aportes, todo lo que esto está buscando, digamos, el desarrollo, en definitiva, de la conciencia de todos, ¿no? Estos aportes muy, muy interesantes. Así que bueno, te agradezco, nos veremos nuevamente en alguna otra aportación Muchas y gracias. nada, seguimos por privado nosotros un poquito más. Gracias, muchas gracias. ¿Eh? Gracias a todos tus oyentes y tus amigos y que sean felices, es lo que Bueno, me surge decirles en este momento. Gracias a bueno, todos. muchas gracias, muchas gracias. Gracias.